Hola, buenas. Hablan con Eduardo Álvarez, soy el psicólogo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y el día de hoy quiero entregar un video con ciertas informaciones que pueden resultar ser útiles, educativas y que vienen un poco como a entregar cierta información fidedigna para poder entender bien lo que está ocurriendo hoy en día y para también saber de alguna forma cómo sobrellevar la situación que nos está aconteciendo en nuestros hogares. Algunos tips, algunos consejos o sugerencias para poder sobrellevar bien la convivencia que estamos teniendo producto de la cuarentena que estamos tomando. Así que para comenzar, lo que voy a exponer un poco es acerca del virus en sí, para lo cual yo me he asesorado con personas del área de las ciencias, en particular con una científica del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, quien me ha entregado información verdadera y exacta acerca de lo que es el virus para también desmentir o esclarecer respecto de informaciones que a veces circulan en las redes sociales, que a veces no son del todo verdaderas. En esta primera parte voy a hablar brevemente acerca de lo que es el virus en sí. El nombre real del virus es SARS-CoV-2, que es una sigla en inglés que significa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, que significa síndrome respiratorio agudo severo. La enfermedad que provoca este virus en sí es lo que se conoce como el COVID-19 y el número 19 se debe al año en el cual se originó esta pandemia. El virus en sí pertenece a un grupo de enfermedades de tipo respiratorio que aparecen con un aparente resfriado, como un resfriado común, pero que puede llegar a evolucionar hasta el grado de ser una neumonía, lo cual ya es algo en sí bastante complejo y peligroso. Hasta la fecha existen tres tipos de coronavirus. En este gráfico que ustedes ven acá podemos ver una comparativa en los dos coronavirus que han existido y el actual, en lo cual aquí se expresa el número de muertes que han existido hasta la fecha. Además de estos tres tipos, existen otros cuatro tipos de coronavirus que no han tenido los mismos efectos, puesto que simplemente son más llevaderos para el organismo poder soportarlo. Pasan como resfriados sencillos. Entonces en total hablamos de un total de 7 tipos de coronavirus, de los cuales 3 han sido más peligrosos y uno, el actual, es el más fatal de todos. Acerca de las formas de contagio, la información que entregan los medios oficiales, digámoslo así, en comparación con lo que he podido indagar en la entrevista que he tenido, son efectivos, que son lo que todos conocemos en el fondo. Hablamos del toser, del estornudar, de tomar la mano o a la ropa a alguien que tiene la enfermedad. Son formas efectivas en que el virus se transmite por el simple hecho de que una persona en determinado tiempo frota su mano contra la nariz o la boca, que es donde se encuentra mayormente este virus, y después obviamente se la pasa por el resto del cuerpo y ahí es donde se genera el contagio. Y eso es algo que todos ya manejamos de alguna forma. Ahora también la persona que tenga el virus en sus manos toma un objeto, eso también queda contaminado, y en esta imagen que ustedes ven acá se puede apreciar cuántas horas está el virus activo en cada una de estas distintas superficies. Ahora surge la pregunta: ¿por qué este virus ha sido tan fuerte, digámoslo así, en atacar el organismo? ¿Por qué el organismo no se defiende de la misma forma en que se podría defender frente a un resfriado común? La respuesta es muy sencilla en realidad. El cuerpo humano tiene dos tipos de sistema inmune, de los cuales uno de estos es un sistema innato, vale decir que es un sistema que viene desde el nacimiento. El otro sistema inmune es uno que es adaptativo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Por mucho que yo me cuide y tenga precauciones respecto de tomar, por ejemplo, vitamina C o mantener un sistema inmune lo más fuerte posible, de todas formas yo me voy a infectar con este virus porque el otro sistema inmune, el adaptativo, no tiene la respuesta específica para este tipo específico de virus en sí. Es decir, no tenemos la respuesta necesaria, determinante para este tipo de virus, y por lo tanto, al no tenerla, somos susceptibles de poder ser contagiados por este virus. Entonces, vuelvo a reiterar, aunque uno se cuide mucho, tenga las defensas altas, de todas formas no tiene esa defensa específica para esta clase de virus y uno es susceptible de poder contagiarse. Ahora, ¿cuál es la solución frente a esto? Es en sí la vacuna. La vacuna es la única forma en que nosotros podemos combatir efectivamente este virus. Y quiero decir de forma muy tajante de que hasta la fecha, hoy, 16 de abril, no existe una vacuna que sea capaz de combatir el virus. Lo que sí existe son experimentos en 40 centros de investigación distintos que están tratando de dar con la vacuna necesaria para poder combatir este virus. Pero todos esos experimentos están en modo de prueba. Están probando con ratones en laboratorio. Entonces, en ese sentido hay que decir muy enfáticamente que no existe una cura hasta la actualidad. Lo más cercano son los antivirales, pero que no es una solución en sí. Un antiviral tiene la función solamente de entorpecer el procedimiento del virus en lo que respecta al contagio,
pero no es la solución final. Así que cualquier video que usted haya visto respecto de que a tal persona se le ocurrió tal cosa, que existe un científico que dice esto de aquí, esto de allá, la verdad es que eso no es fidedigno, no es cierto, porque la vacuna hoy en día todavía se está desarrollando y no se ha encontrado una solución final. Ahora bien, en cuanto a las prevenciones, es lo que ya en el fondo todos sabemos: el lavado reiterativo de manos, evitar el contacto físico, cubrirse la boca cuando tosemos o tenemos un estornudo, etcétera. Que eso ya todos lo manejamos, obviamente. Lo que quiero dar a entender es respecto del uso de las mascarillas. Si usted tiene la intención de elaborar una mascarilla, lo que se recomienda es usar una tela 100% algodón o poliéster, y la mascarilla en sí debe tener 3 capas de este material para que pueda ser efectiva. No es 100% funcional, solamente ayuda a prevenir, digamos, un posible contagio, pero obviamente si comparamos el ir destapado frente a tener una mascarilla que tiene un gran porcentaje, no hay por dónde perderse. Ahora vamos a pasar a la otra sección en relación a algunos tips o indicaciones para poder sobrellevar en casa de mejor forma esta situación. Un aspecto puntual es la carga de ansiedad y de estrés que nosotros sentimos frente a estas situaciones, porque obviamente son nuevas, existe cierta presión, existe cierta amenaza frente a lo que nos puede ocurrir. Para eso hay que tener ciertos resguardos. Un aspecto importante, por ejemplo, es no consumir demasiadas noticias en relación a lo que está ocurriendo, por el hecho de que esto generalmente aumenta nuestra carga de estrés. Las noticias suelen ser muy fatalistas, muy de crónica roja, y eso, más que cualquier otra cosa, más que informarnos, de repente solamente nos causa más estrés, y eso a la larga no es beneficioso. Usted puede informarse de las noticias en la mañana o en la noche y con eso mantenerse al día respecto de lo que está ocurriendo, pero no estar todo el día revisando información acerca de aquello. Por lo demás, si bien aunque tengamos un sistema inmune saludable y podamos contagiarnos de este virus, pese a eso, de igual forma tenemos que procurar tener este sistema en altos niveles de funcionamiento, digámoslo así, porque aunque igual nos vayamos a enfermar de este virus, como así se tiene pronosticado, el tema pasa con que no colapsemos el sistema enfermándonos con otros virus, con el de la gripe, qué sé yo, de tal forma de no colapsar el sistema. Entonces, de igual manera, hay que procurar de que el sistema inmune se encuentre sano y seguir las indicaciones que se nos dan para que eso sea así. Por otro lado, es innegable de todas formas el hecho de que sí o sí va a haber una carga de estrés distinta a cualquier otra circunstancia en la cual nosotros hayamos estado, producto de lo anormal que es esta situación. No existe una pandemia en la historia que se haya dado con las características que se está presentando hoy, llámese la nueva tecnología de la cual nosotros podemos disponer, porque por ejemplo, si en los años 800 existía una pandemia, uno no estaba enterándose minuto a minuto respecto de lo que acontecía, y hoy sí eso ocurre. Entonces minuto a minuto nos podemos ir estresando cada vez más. Por tanto, hay una circunstancia nueva frente a la cual no tenemos todas las herramientas necesarias para poder afrontar esta situación. Existe una gran variedad de situaciones, obviamente, que se va distinguiendo o diferenciando de caso en caso respecto de lo que acontece en las familias. Hay familias que están en cuarentena, que tienen una situación económica estable, otras que están en cuarentena y que no la tienen, algunos están con teletrabajo, etcétera. Hay una serie de circunstancias que son distintas para cada uno de nosotros, de las cuales no se puede entregar una única solución, pero sí algunos tips o indicaciones respecto de qué hacer. Para aquello se recomienda, en forma muy general, siempre tratar de mantener una rutina. Por ejemplo, está con teletrabajo, mantenga la rutina de levantarse temprano, tener un horario para descansar, un horario para comer, etc. Sabiendo aún así de que existe una tremenda complicación por el hecho de que los niños ahora están en casa y que son más demandantes que en tiempos normales, puesto que no pueden hacer todas sus actividades cotidianas. Entonces se estresan más o se aburren más, piden mucha más atención de lo que pedirían en otros momentos. Y frente a eso, las expectativas que nosotros tenemos que tener son de que sí o sí en algún momento ellos se van a estresar, o sí o sí nosotros nos vamos a cansar o a enojar con ellos. Eso es inevitable. Por otro lado, la rutina que se puede implementar con los niños es algo que puede resultar muy beneficiosa, ya que ellos también le dan un sentido de continuidad de qué van a hacer en el día a día. Ahora bien, uno puede recurrir a estas tecnologías que contamos hoy en día para, por ejemplo, hacer chats grupales entre los mismos alumnos, videoconferencias entre ellos, como para que ellos también tengan la posibilidad de ver cómo están sus amigos. O sea, realmente esto se trata de tratar de mantener un contacto mínimo, aunque sea con las personas que nosotros queremos en el fondo. Entonces, para un niño también es importante saber cómo está su compañero, cómo está llevando la situación, o aunque sea conversar de cosas triviales, del último juego, de lo que sea que estén viendo en la televisión, películas, qué sé yo. Entonces igual se puede facilitar herramientas tecnológicas a los niños para que estén en contacto, para que hagan videollamadas, y de esa forma también usted en esos momentos tener breves espacios de descanso. Si es una realidad, yo creo innegable que los niños cansan, y que ahora estén todo el día en el hogar cansa mucho más.
Ahora, con respecto a las actividades que los profesores envíen a la casa, la forma en que usted debiese responder a eso solo debe ser en la medida de lo posible que usted pueda realizarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una situación global, mundial, distinta a cualquier otro contexto en el que nosotros nos hemos encontrado. Existe una presión distinta. Por tanto, usted no puede estimar de que va a responder de forma normal frente a una situación. Y en ese sentido tenemos que ser muy sensatos y saber tener una buena medida para decir: hasta este punto yo puedo continuar con la actividad con mi hijo, y esto de repente quizás lo pueda hacer más adelante, o quizás derechamente no es tan importante, y ser lo más sensato posible en ese aspecto. Sí, tratando de mantener una rutina con ellos, tratando de darle su espacio, el ritmo que ellos necesitan para aprender, pero tampoco sobreexigir frente a esta situación, dado el hecho que estamos en una circunstancia totalmente normal y que ejerce una alta presión en nuestra vida en el día a día. Es importante mantenerse a la vanguardia en el aspecto mental, ya que además de la presión que nosotros sentimos por este brote, esta pandemia mundial, el encierro también nos puede jugar una mala pasada. Por decir un dato, en España los niveles de violencia doméstica aumentaron en un 20%. Acá en Chile las denuncias por violencia han aumentado en un 19%. ¿Y qué lectura le podemos hacer esto? Simplemente a que el encierro, no llevar una buena convivencia, nos está pasando la cuenta y estamos recurriendo a la violencia, al maltrato, como quizás una forma de desahogarse de la situación que a nosotros nos acontece. Por tanto, intentar tener rutinas saludables que impliquen tener desde un horario prudente para despertarse, tratar en lo posible de tener una rutina de ejercicio, comer a las horas que corresponde, es de vital importancia para que nosotros podamos tener una relativa salud mental frente a estas circunstancias. En ese sentido, soy bien consciente de que no todos tenemos ciertas facilidades económicas o laborales para poder sobrellevar esta situación, y en el fondo lo que a veces los sistemas nos dicen es un sálvese quien pueda. Pero bien, nosotros debemos ser astutos e inteligentes y tratar de encontrar nuestros propios medios para poder sobrellevar esta circunstancia. Ya para ir viendo los últimos puntos, es importante mencionar que si bien en Chile ha existido una respuesta relativamente buena, tanto el número de muertes que existen en comparación a otros países que llevan 1000 casos por día, no nos tenemos que relajar, no tenemos que bajar la prevención. Al contrario, el pic del contagio se estima que va a ser para finales de abril y mediados de mayo. Por tanto, no nos tenemos que relajar por ningún motivo. Todas las precauciones que se están diciendo que tenemos que ejecutarlas, hay que seguir manteniéndolas sí o sí. En eso no podemos bajar los brazos. Ahora, para ir cerrando, quiero leer un fragmento de una situación de la vida diaria, digamos, que se trata de un estudiante que consultó a una antropóloga, Margaret Mead, cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara acerca de anzuelos, de ollas de barro o piedras para moler la comida, pero no. La antropóloga dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó: en el reino animal, si te rompes una pierna, te mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente como para que ésta se sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Smith dijo que ayudar a alguien en las circunstancias más difíciles es el punto donde la civilización comienza. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente de que esta cuarentena, este toque de queda que nosotros estamos viviendo, esto no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico, y ahí existe una diferencia muy importante, muy radical, porque no se trata acerca de desconectarnos de las demás personas, no se trata acerca de que cada uno sobreviva en su propio grupo familiar, en su propia tribu. No es eso, es solamente un distanciamiento físico. Lo social tiene que persistir. Tenemos que estar muy atentos de aquellas personas que por alguna razón X, enfermedad, lo que sea, no pueden de repente ir a un supermercado. Si usted, por ejemplo, pertenece a una junta de vecinos, a un voluntariado o algo similar, active sus redes, manténgase en contacto con esas personas. Se ha dicho que, por ejemplo, pueden formarse grupos en los cuales un número mínimo de personas vayan al supermercado y estas personas puedan llevar la comida a las demás gentes que de repente no pueden salir de sus casas, al adulto mayor, a la persona que puede tener algún problema de desplazamiento, etcétera. Pero tratemos de ayudarnos mutuamente, de estar en conjunto, de mantener el contacto, de demostrar que somos una cultura que realmente puede sobrellevar situaciones así. Chile es un país que ha pasado una catástrofe tras otra y a veces no han sido la respuesta de los gobiernos las que han dado las mejores soluciones, sino ha sido la misma población en sí que se las ingenia para poder sobrellevar esta situación. Por tanto, esto que nosotros vivimos lo podemos solucionar entre todos nosotros. Tenemos que ser nosotros mismos un pilar para poder aportar en todo lo que respecta a la ayuda al que de repente no tiene esa facilidad para poder comprar, para poder salir o tiene alguna otra complicación. Por tanto, vuelvo a insistir, es un distanciamiento físico, no es un distanciamiento social.
Así que por ahora concluyo con este video. Vamos a ir viendo cómo se van dando las circunstancias, si se sigue la cuarentena, si los niños siguen en casa, etc. Y en la medida de eso voy a ir entregando ciertos videos acerca de temáticas específicas, de por ejemplo cómo sobrellevar la sana convivencia, pero en un aspecto más profundo quizás, e ir entregando las nuevas informaciones respecto de cómo está el avance de la vacuna, las investigaciones, etc. Pero por ahora nos quedamos con esto. Muchas gracias por su atención. Este video es libre de compartirlo con ustedes, con quienes ustedes quieran. Siéntanse en libertad de eso. Y cualquier consulta pueden hacerlo ya sea al correo que yo les dejo acá o al número que yo les puedo dejar en pantalla para poder estar en contacto. Un saludo y un abrazo a todos.